Ya estuvo. Pues es una bendición para mí estar de regreso con ustedes, mis hermanos. La verdad es que han pasado 3 años, imagínense. Y en esos 3 años han pasado muchas cosas, han pasado decepciones, pero grandes bendiciones también. Y el día de hoy para mí, pues no solo es una bendición y un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra de Dios, pero también es un honor poder estar aquí para la ordenación de nuestro hermano Jonathan Godoy. Y yo solamente les puedo decir algo: si hay alguien que en lo personal impactó mi vida espiritual de una manera tan fuerte, fue mi hermano Jonathan, y lo digo con todo corazón. Llegaba a la recámara y mi hermano en la noche estaba de rodillas orando al Señor, y yo decía, ¿y qué hace ahí? ¿No? Y ese fue un ejemplo que recibimos de nuestro papá, y pues es un honor poder estar aquí el día de hoy. Yo sé que se está afligiendo ahorita mi hermano, está así, conteniendo las lágrimas, porque este es un evento muy especial, mis hermanos. Y les voy a contar algo muy, muy interesante. Hace como un año me estaba mensajeando con mi hermano y le estaba comentando que si me podía hacer unas ilustraciones para una novela que estoy por terminar, y su respuesta a mí me impactó demasiado, porque a pesar de que tenía la disposición de hacer estas ilustraciones, él también me expresó su frustración con su carrera, con el trabajo del diseño gráfico. Pero lo que más me llamó la atención es cuando me dijo, es que mi mayor deseo, Isaías, es servir al Señor a través del ministerio. A mí me dejó en shock, no porque no sabía que le gustaba el ministerio, sino porque yo estoy seguro que esta es una oración que tanto mis padres como otros hermanos han tenido por tantos años. Y entonces haber leído ese mensaje para mí fue algo maravilloso. Así que lo tuve que despedir y ahora contraté a mi sobrina Keren. No es cierto, no. Bueno, déjenme acomodar esto aquí. ¿Le pueden bajar un poquito de...? Ahí está, ¿ya? Sí, perfecto. Bueno, el título de este mensaje es La responsabilidad de las ovejas. La responsabilidad de las ovejas. Y a manera de introducción, mis hermanos, quiero que tengamos en mente una imagen muy hermosa, una imagen muy bella, que es la del pastor y sus ovejas. El pastor y sus ovejas. En el antiguo cercano oriente, el pastoreo era uno de los oficios más importantes y más comunes, particularmente en la nación de Israel. Incluso el mismo David fue pastor antes de ser ungido como rey de Israel. El pastoreo era un trabajo serio que exigía tiempo, dedicación y gran esfuerzo. Ahora, ¿cuáles eran las labores del pastor? Bueno, vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, una de las labores de los pastores era alimentar a las ovejas. Las ovejas son animales que dependen del pastor para poderse alimentar, ya que las ovejas no tienen la capacidad de alimentarse por sí mismas, porque son animales un poquito tontitos, son un poquito torpes. De la misma manera, el pastor de la iglesia alimenta espiritualmente a las ovejas a través de la predicación e instrucción de la palabra de Dios. Ahora, aunque la alimentación es indispensable tanto para el pastor como para las ovejas, es importante que también tengamos en mente que la alimentación no era la única labor del pastor. No era nada más aventarles la comida y dejar que las ovejas hicieran lo que quisieran. Imagínense tener a varias ovejas y alimentarlas y darles tanta comida que simplemente están gordas, no se ejercitan y no hacen nada. Pues ¿qué le va a pasar a las ovejas? ¿Se van a qué? Se van a enfermar y a la postre se van a morir. Miren, el pastor las ejercita, las pone a caminar, las pone a moverse de un lado a otro. En algunos momentos incluso el pastor se aseguraba de protegerlas de algún animal salvaje. El pastor se cercioraba de que las ovejas estuvieran sanas en todos los sentidos. Así que
además de alimentarlas, los pastores también debían ejercitarlas y atenderlas. Las ovejas necesitan caminar para mantenerse sanas, pero no pueden salir solas. No pueden ver bien. Se tropiezan con cualquier cosa. De hecho, hay un video, no sé si ustedes lo han visto, donde una oveja está atorada en un hueco. El pastor llega, la saca y está bien feliz, se va corriendo y se vuelve a caer en el mismo agujero, pero más adelante. Bueno, así son las ovejas. Estas pueden perderse fácilmente. Ellas necesitan ser pastoreadas y dirigidas cuidadosamente. Además, si alguna oveja se ensuciaba o se lastimaba, ¿qué es lo que hacía el pastor? Bueno, ahí tú, límpiate. No, el pastor las limpiaba, le curaba sus heridas, ya que si no las atendía, les venía una infección y se morían. Del mismo modo, los pastores discipulan, aconsejan e invierten tiempo y esfuerzo en el cuidado de la iglesia de Cristo. Esto significa no solo alimentar a las ovejas desde aquí arriba, sino también ponerse a su nivel, atenderlas, animarlas, corregirlas, alegrarse con ellas e incluso llorar con ellas cuando hay tiempos de prueba. Imagínense, no, pues la oveja se me cayó en ese agujero, pues que se arregle sola. No, el pastor va por ella, la rescata, la ayuda y la restaura. Esto fortalece la relación entre el pastor y las ovejas aprenden a confiar en el pastor al ver su cuidado genuino. Así como Cristo vino a buscar y salvar a lo que se había perdido, y así como nosotros conocemos a nuestro buen pastor, también las ovejas conocen a sus pastores. Hubo un video que vi en el que están varias ovejas, es un ganado en una esquina, y pasan 3 personas. La primera persona les llama y las ovejas la ignoran. No regresan, no escuchan. Pasa la otra persona, vengan para acá. Nada. Y finalmente llega el pastor y las llama, inmediatamente se voltean y llegan. Porque las ovejas conocen a sus pastores. Así como también nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos conoció de antemano. Y finalmente, además de alimentarlas y ejercitarlas, el pastor debe proteger a las ovejas. El pastor protege a las ovejas. El pastor protegía a las ovejas de lobos, de animales salvajes que pudieran arrebatar a las ovejas y matarlas. Y de la misma manera, nuestros pastores en la iglesia, al conocer bien a sus ovejas, pueden discernir cuando alguien está disfrazado de oveja y que en realidad quiere matar a las ovejas. No es que los pastores tengan rayos X y ellos sepan los corazones de las personas, no. Sino que a través de la predicación y el discipulado y la consejería, el pastor puede proteger a las ovejas de enseñanzas que distorsionan el evangelio, tal y como Cristo lo hizo, así como los apóstoles, y hasta el día de hoy los pastores lo siguen haciendo. El ministerio pastoral es sumamente serio, mis hermanos, sumamente serio. A veces, vamos a ser honestos, de hecho yo cuando estaba chiquito, estaba en la primaria y los compañeros me preguntaban, oye, ¿y tu papá qué es? Nada, es pastor. Y ahorita, hoy más que nunca, que ya estoy ejerciendo una labor pastoral allá en la iglesia de St. John's, San Juan, les puedo decir con plena certeza que el pastoreo es demandante, pero es hermoso también. Es fuertísimo. Entonces el ministerio pastoral es sumamente serio, exige dedicación, esfuerzo en todos los aspectos. No solo se trabaja con las ovejas, sino también con nuestras familias, incluso con nuestra propia carne. Yo hay veces que platicando con Gaby le digo, es que mi amor, pasa esto, pero yo también estoy batallando conmigo mismo. Es un trabajo de tiempo completo. Y creo que todos conocemos las calificaciones de los pastores, aquellos que anhelan el obispado. Se han hecho conferencias, se han hecho seminarios. Ustedes que están en el seminario, yo estoy seguro que han escuchado estas clases de 1 Timoteo, lo conocemos bien. Y hoy más que nunca, mis hermanos,
necesitamos a pastores que no solo sean aptos y preparados para enseñar, sino que también sean llenos de amor por la iglesia y sean caracterizados por una vida de integridad. Hoy más que nunca, que sepan usar sus dones de manera que honre a Dios, que no sea solamente acerca de yo, las conferencias y que los libros y las exposiciones, nada de eso. Que se centre en Cristo, el Evangelio y la iglesia. Asimismo, hoy necesitamos pastores dispuestos a invertir en la vida espiritual de las ovejas, que prioricen su relación con Cristo. Esto no implica atender caprichos. Yo les voy a decir algo. En algún lugar escuché que había pastores que algunas personas les llamaban por teléfono: oiga, pastor, necesito que venga a cambiarme un lavabo. O oiga, pastor, fíjese que mi carro se descompuso, venga y deme un ride. No, hay que ser congruentes. No se trata de eso, sino que los pastores deben estar disponibles para discipular, aconsejar y guiar espiritualmente a las ovejas. El ministerio pastoral no debe limitarse solamente al púlpito, sino que es todo un estilo de vida donde debe salir, conocer a sus ovejas, ser alcanzable, que no se vea como una celebridad espiritual, así de, ay, el pastor está allá, o que el autógrafo, que esto, no. Somos iguales, simplemente tenemos un diferente rol, diferentes responsabilidades. Y debe fomentarse una cultura de transparencia, confianza, rendición de cuentas y sobre todo unidad y amor dentro de la iglesia. Y esto no solo fortalece a las ovejas, sino que también hace a los pastores aún más efectivos en su predicación. Les voy a decir algo: mientras más los pastores conocen a sus ovejas, las predicaciones son aún más efectivas, porque se conocen cada una de las necesidades de las ovejas. Se los digo por experiencia propia. Y de este modo las ovejas estarán sanas espiritualmente y éstas cumplirán su rol dentro del cuerpo de Cristo de manera bíblica y ejemplar. Ahora, todos ustedes han de preguntarse: bueno, Isaías Godoy, ¿dónde está la Biblia? Ahí vamos. ¿Qué hay de las ovejas? ¿Qué hay de las ovejas? O sea, de los miembros de la iglesia. Es nada más que el pastor me sirva y ya, y yo ahí como si nada. Miren, cuando nosotros vemos, algunas personas ven las calificaciones de los ancianos, de los que anhelan obispado, a veces la gente puede pensar que estas calificaciones son exclusivamente para los pastores y no aplica para uno. Bueno, como ellos son pastores, ellos sí tienen que vivir de esa manera, pues yo puedo vivir como quiera. No. Todo creyente es llamado a vivir en santidad, tal y como lo dice Primera de Pedro. Vean ahí rápidamente si tienen sus Biblias. Ese no es nuestro texto clave, pero quiero que vean el versículo 14 al 16, que estoy seguro que ya lo han estudiado varios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, antes de que conocieras al Señor Jesucristo. Porque escrito está: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Y aquí Pedro cita de Levítico 11 diciendo: sed santos porque yo soy santo. Entonces, como pueden ver, sí, los pastores, los que anhelamos obispado, tenemos que tener un estándar muy alto y debemos ser calificados para esa labor, pero eso no significa que las ovejas pueden vivir como quieran. Por supuesto que no. Incluso a veces en círculos de sana doctrina vemos a la iglesia como un lugar simplemente académico y solo de aprendizaje que no exige compromiso alguno por parte de las ovejas, donde muchos asisten solo para llenar sus mentes de conocimiento e información bíblica. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, no estoy diciendo que sean malas. Gracias a Dios que tenemos teología y doctrina bíblica. Sin embargo, una relación sana dentro del cuerpo de Cristo requiere también que las ovejas
tengan un compromiso genuino con otros creyentes, pero particularmente con sus pastores, con sus pastores. Y este tipo de responsabilidad es lo que quiero destacar el día de hoy. La responsabilidad de las ovejas hacia sus pastores. Es cierto que los pastores son ordenados al ministerio para servir a las ovejas y no servirse de ellas. No obstante, las ovejas deben creer que ellas pueden vivir de forma, quiero decirlo otra vez, las ovejas no deben creer que ellas pueden vivir de forma indiferente hacia sus pastores o de forma irresponsable, incluso irreverente hacia ellos. Pues es el pastor y lo voy a tratar como si fuera uno de mis cuates. No, hermanos. Con base en lo que la Escritura enseña, las ovejas tienen un llamado y una responsabilidad muy bella hacia nuestros pastores. Usted se preguntará, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las responsabilidades de las ovejas hacia los pastores? ¿Cuál es su llamado? O bien, ¿cuál es tu responsabilidad hacia tus pastores? Hoy vamos a estar estudiando de dos textos bíblicos. Obviamente vamos a estar utilizando otros textos, pero nuestros textos principales son 1 Tesalonicenses 5 y Hebreos 13. Ahí pueden poner Hebreos 13, lo pueden guardar porque lo vamos a ver en un momento. En primer lugar, la primera responsabilidad de las ovejas para con los pastores es que debes reconocer su ministerio. Debes reconocer su ministerio. 1 Tesalonicenses 5:12. Escuchen. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que reconozcáis. Esta palabra reconocer significa tener continuamente a tus pastores en un lugar de honor y respeto. No porque sean superiores a ti, o porque sean mejores que tú, o porque tengan mayor jerarquía, o porque siempre tengan el título de pastor, sino que a los pastores se les reconoce, se les honra y se les respeta por el servicio que ellos presentan hacia las ovejas delante de Dios. No es por la credencial de pastor, sino por su obra que ellos hacen con las ovejas por amor a Cristo. Observa de qué manera. ¿Qué es lo que ellos hacen? Los que trabajan. Este trabajo o labor se refiere al continuo esfuerzo físico, mental y espiritual que los pastores ejercen por el bienestar de sus ovejas. Este tipo de trabajo que caracteriza a los pastores no es un tipo de labor forzado o impuesto, y mucho menos por carga, sino que es un trabajo que los pastores hacen, en primer lugar, por amor a Cristo, por amor al Evangelio, para que el Evangelio continúe creciendo, y en tercer lugar, por amor y por el deseo de ver a la iglesia crecer en su relación con el Señor Jesucristo. Los pastores tienen el deseo de que cada una de las ovejas crezcan en su relación con el Señor. Todos. En teoría todos deberían. Ahorita voy a explicar por qué. La raíz de este tipo de trabajo no es solo porque el pastor recibe su salario, su ofrenda, o porque soy famoso, o por algún interés, porque seamos honestos, en algunos lugares, algunos que se llaman pastores están ahí solo por interés, para manipular a las ovejas, para recibir algo de ellas, lo que sea. No. Ellos hacen este tipo de trabajo por amor, tal y como debe comportarse un creyente que ama al Señor. Miren, a través de la historia, ha habido líderes que trabajan por razones equivocadas. Algunos tal vez lo hacen porque no tienen de otra. Pues es que como no tengo chamba, pues me dejaron la iglesia ahí, pues yo me voy a hacer cargo. No. Algunos tal vez lo hacen porque, no sé, solamente lo hacen por compromiso, solo para que las ovejas dejen de estar molestando. Entonces como se fue el pastor, pues me tengo que quedar yo y pues, no quiero que me estén molestando, pues mejor ya me pongo ahí.
Algunos lo hacen porque ven que algunas ovejas son pudientes y tal vez les quieren sacar algo a las ovejas. Hay muchas razones equivocadas, pero ninguna de estas realmente reflejan el llamado pastoral. Ellos trabajan por amor a ustedes, hermanos. Los pastores que han sido llamados por Dios para el ministerio de la iglesia trabajan porque les aman a ustedes. Y eso es algo que ustedes, como ovejas, deben reconocer, que nosotros debemos reconocer. Los pastores lo hacen por amor a Cristo, la iglesia y el evangelio. Entonces, como podemos recordar en el contexto de la epístola de los tesalonicenses, saben, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, una iglesia increíblemente santa, por decirlo así, a tal grado que su testimonio retumbaba literalmente como trompetas aún alrededor de las ciudades vecinas. Imagínense que Remanente tenga un testimonio tan maravilloso que aún en las ciudades de, no sé, díganme, tal vez Tlalpan, Polanco, todos lados, se escuche de su testimonio. ¡Qué bellísimo sería! Amén. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Tesalónica. Y lo más interesante es que esta iglesia estaba padeciendo persecución, una persecución tan fuerte que incluso los hermanos creyeron que el día del Señor ya había llegado. Y miren, ante ese sufrimiento, ante esa persecución, ¿cuál es la tendencia de todo creyente? Enfriarse, retractarse, alejarse. Y es por eso que Pablo les ruega, además de todas las exhortaciones que ya les ha dado, les ruega a continuar reconociendo a sus pastores que a pesar de las pruebas, a pesar de que estaban siendo perseguidos, ellos trabajaban y ministraban arduamente por amor a la iglesia y al evangelio. Las ovejas reconocen a sus líderes por su trabajo, por los que trabajan, y ven lo que dicen los que presiden en el Señor. Vean ahí, esa palabrita, ¿qué significa presidir? La Biblia de las Américas la traduce como los que dirigen, con relación al tipo de liderazgo que los pastores ejercen con sus ovejas. No obstante, este tipo de dirección y liderazgo no es algo autoritario, así de yo, pastor, usted se siente y se calla. No. Los verdaderos pastores que han sido llamados a servir al cuerpo de Cristo, a quienes Dios les puso el deseo en sus corazones de ser pastores, porque el anhelado, ese anhelo para ser obispos, para ser pastores, es algo que Dios planta en nuestros corazones. Y estos que han sido llamados dirigen a las ovejas demostrando un genuino interés por ellas, siempre poniendo como prioridad su bienestar espiritual. La forma en que los pastores presiden el Señor con las ovejas es sirviéndolas, dándoles atención, dándoles cuidado, pastoreándolos, no solamente mediante la predicación, sino también mediante el discipulado, la consejería, dándoles sus jaladas de orejas también cuando las necesitan. Estar ahí con ellas, entablando una relación personal con las ovejas. Un líder que, y esto yo lo vi mucho en algunos contextos del pasado, en una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, donde a veces parece que el púlpito es todo y ya se acabó el show. Y hay líderes que están al frente de la iglesia sin realmente conocer a las ovejas e involucrarse en sus vidas. Cuando esto sucede, pues simplemente es porque ignoran que el pastoreo es ensuciarse las manos para que las ovejas crezcan en el amor, temor y el conocimiento del Señor. Ahora, no estoy diciendo que sea una relación superficial de vamos a tomarnos un cafecito y cuéntame cosas arbitrarias. No, es conocerlas, qué es lo que está haciendo el Señor en sus vidas, cuáles son sus pruebas, como decimos coloquialmente, de qué pata cojean. Incluso yo soy de los que pienso que los pastores deberíamos decirle, hermano, ¿sabes qué? Yo lucho con este pecado, yo lucho con esto. Para que veas que yo no porque soy pastor, ya yo estoy acá. No, estamos todos juntitos en la misma batalla. Y eso crea empatía y una relación. Yo
Puedo dar muchos ejemplos de esto. Entonces, los pastores que trabajan y presiden delante del Señor lo hacen por amor a la iglesia y al Señor Jesucristo. Vean que también ellos os amonestan. Todas estas cosas que estoy leyendo, los que trabajan, los que presiden y os amonestan, son participios que describen y caracterizan las labores del pastor. Esta palabrita os amonestan es muy interesante porque dependiendo del contexto se puede traducir como confiar, se puede referir también... amonestar, ya me estoy adelantando. Esta palabrita os amonesta puede referirse a reprender a un hermano en Cristo que vive desordenadamente o en pecado, como lo dice en el versículo 14. Vean ahí rápidamente en el 14, vean de 1 Tesalonicenses 5. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No estaban haciendo nada, andaban de holgazanes. Como decían, pues ya, como ya llegó el día del Señor, pues no vamos a hacer nada. Hay que amonestarles. Pero aquí en el versículo 12, mis hermanos, esta palabra amonestar tal vez se entendería mejor como los que instruyen, los que imparten entendimiento, ya sea en cosas doctrinales o en cuestiones prácticas de la vida cristiana. Miren, hermanos, yo les voy a decir, cuando haya, se me salió los sateluco. Los satelucos de allá, de chiquito. Cuando haya alguna duda en sus vidas, una lucha, esto lo he aprendido a las buenas y a las malas, y realmente no sepan qué hacer y han estado orando, vayan con sus pastores. Ellos les van a dar sugerencias, les van a dar consejos. No significa que así están obligados a seguir esos consejos, pero les van a dar esas piezas de sabiduría que hacen falta para que ustedes puedan tomar una decisión que glorifique más a Dios. Pero tienen que atenderlo. Y en este aspecto, los pastores les van a dar ese tipo de instrucción que ustedes necesitan. Un ejemplo muy claro que ahorita me viene a la mente es el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. ¿Se acuerdan? El apóstol los reprende de una manera tan fuerte. Es la única epístola en la que Pablo no comienza con una salutación de cuánto los amo, etcétera, etcétera. No, comienza y luego estoy maravillado, estoy asombrado, estoy sorprendido de qué tan rápido, de qué tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y lo que hace el apóstol Pablo, los reprende, pero al mismo tiempo de que los está amonestando, les está instruyendo, les está corrigiendo ese entendimiento erróneo del evangelio. ¿Ustedes se acuerdan? La epístola de los Gálatas fue ¿por qué? Porque los Gálatas dejaron llevarse por las falsas enseñanzas de los judaizantes que decían, sí, Cristo es suficiente para ser salvo, pero ¿qué crees? También tienes que someterte a la ley del Antiguo Testamento para ser salvo. En pocas palabras, ellos estaban presentando un evangelio a base de obras, Entonces, un pastor que trabaja y dirige a su iglesia se asegura de amonestar o bien de instruir a la iglesia cuando hay peligros tanto doctrinales como morales que se estén infiltrando, que acechan la integridad espiritual y la unidad del cuerpo de Cristo. Y hermanos, cuando los pastores los protegen de esta manera, tanto teológicamente, doctrinalmente, sino también moralmente y éticamente, ustedes deben reconocerlo. Hay muchas cosas que ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando atrás, pero los pastores están duro defendiendo el evangelio de Cristo. Y hay que reconocer su labor. Entonces, la primera responsabilidad que tienen las ovejas hacia sus pastores es reconocer su trabajo, su ministerio. En segundo lugar, estimarlos grandemente en amor. Estimarlos grandemente en amor. Vean el versículo 13.
y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Aquí Pablo literalmente lo que dice, y que los estimen desmedidamente en amor. ¿Por qué razón? ¿Porque están bien guapos? ¿Porque saben mucho? No, por causa de su ¿qué? ¿Su qué? Su obra o su trabajo. Aquí la palabra trabajo es distinta a la que acabamos de ver en el versículo anterior, porque aquí se refiere de forma general a todas las labores que ya hemos mencionado y que los pastores ejercen y trabajan imitando el carácter y cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Y con base en todo lo que acabamos de ver, las ovejas son llamadas y tienen la responsabilidad de reconocer, respetar y estimar con amor a los pastores. No necesariamente porque han sido puestos como pastores, porque honestamente hay ciertos lugares donde ponen pastores como así, ¿quieres ser pastor? Sí, tú vas a ser pastor, órale, ya. No solo por eso, sino porque estos pastores han comprobado tener un carácter que imita a Cristo y que ellos genuinamente están sirviendo a las ovejas por amor y no por interés. Ustedes observan cuando se hace de forma genuina. Las ovejas se dan cuenta. Somos medio tontitos, la verdad. Pero yo se los digo por experiencia, nuevamente una galaxia muy lejana. Yo podía ver cuando era genuino o por así, pues no me queda de otra. Me pagan re bien. Las ovejas se dan cuenta, y cuando ustedes observan que los pastores las aman y quieren lo mejor para ustedes, su responsabilidad es reconocer su labor. Y no solo eso, sino que ustedes deben estimarlos grandemente en amor, porque quieren lo mejor para ustedes. No quieren lo peor. Si quieren lo peor, pues mejor váyanse a otro lado. Pero no, quieren lo mejor para ustedes. Un comentarista dice lo siguiente, y cito: el respeto de la iglesia a los pastores no se debía a un don poseído, sino a un don ejercido apropiadamente. Puedo ser un gran predicador, puedo ser un gran maestro, pero si no estoy utilizando mis dones adecuadamente, ¿sabes qué? Hay un problema. Hay un problema. El respeto de la iglesia hacia los pastores no se debía a la reputación o posición del pastor, sino al ministerio desempeñado. ¿Cómo ejercían esos dones? El ministro que piensa que su posición, y sigo citando, por sí sola debería ganarle el respeto de la iglesia, no ha leído las Escrituras. Fin de cita. Esto es sumamente importante, ya que en muchas ocasiones algunos líderes pueden tener la tendencia de que porque soy dotado, tengo reputación, porque tengo el título de pastor, porque he escrito libros, famoso, como decía en un sketch, muy famoso, muy famoso. Uno inmediatamente debe reconocerlos. Pero la realidad es que uno puede tener todas estas cosas y no usarlos de forma adecuada. Y ahí es un grave problema. Y a diferencia de esto, quiero que vayan unos capítulos anteriores, porque vemos un contraste maravilloso. Un contraste maravilloso de la forma en cómo los líderes deben trabajar para el Señor. Ven al capítulo 2, comenzando del versículo 1. Primera Tesalonicenses 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Escuchen esto: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, en otras palabras, él podría haberse aprovechado de su título como apóstol para
llenar su ego. Vean el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Escuchen esas palabras, hermanos. Sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, ahí vemos esto, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, este es el ejemplo que los líderes habían recibido de Pablo, el apóstol Pablo. Y por lo tanto, él les ruega a los tesalonicenses, les ruega a los hermanos a reconocer precisamente ese ejemplo, ese ministerio que los pastores desempeñaban, y les rogaba a estimarlos desmedidamente con amor a aquellos que realmente servían al Señor y priorizaban el bienestar espiritual de las ovejas. Y esto nos lleva al siguiente punto. No solamente reconocemos su trabajo ministerial, los estimamos grandemente en amor, también debemos obedecerles y someternos a ellos. Vean Hebreos 13:17. Y este texto, desafortunadamente, ha sido abusado por muchas personas, y vamos a ver esto rápidamente. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son sus jefes. ¿Eso es lo que dice? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Antes de definir la palabra obedecer, quiero decirles lo que obedecer no significa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Lo que no significa obedecer. En primer lugar, no significa que debes obedecer a pastores quienes te obligan a hacer algo que va en contra de la Escritura. Así como nosotros no nos sometemos a un gobierno que nos obliga a hacer algo en contra de la Escritura, también ustedes no deben someterse a unos pastores o obedecer a pastores que te obligan a hacer algo que va en contra de lo que dice el Señor en su palabra. En algunos lugares, los pastores a veces exigen que las ovejas hagan cosas pecaminosas y las obligan porque como ellos son los pastores, los ungidos casi, ellas deben obedecer. Y estos pastores distorsionan lo que dice la Escritura, aprovechándose de la gente que ignora la palabra. Y obviamente, en este sentido, tal y como lo que sucedió con Hechos, con Juan y Pedro, ¿se acuerdan? Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, no significa que debas obedecer a pastores que viven abiertamente en pecado. Abiertamente en pecado. No importa qué tan buena doctrina enseñen, qué tan buenos predicadores sean, qué tan famosos sean. Si un pastor está en pecado, en primer lugar está descalificado. En primer lugar. En segundo lugar, las ovejas no tienen por qué someterse a alguien que está descalificado y que no vive lo que predica y contradice con su testimonio lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, no significa que debas obedecer a pastores que se aprovechan de las ovejas y abusan de ellas espiritualmente.
Esto es fuertísimo, hermanos, esto es fuertísimo. Porque hay pastores, o más bien que se llaman pastores, que extorsionan, manipulan y en algunos casos hasta abusan de las ovejas y las tratan como si fueran esclavas. Y cuando éstas se quejan o bien se dan cuenta de lo que está sucediendo y con la palabra de Dios tienen diferentes testigos y van y confrontan al pastor, ¿qué es lo que sucede? Usted se calla, los pastores las tratan como rebeldes, locas, insubordinadas y problemáticas. En algún lugar, en una galaxia muy, muy, muy lejana, habían un grupo de hermanos que yo decía, bueno, ¿y ellos por qué no se comprometen más? Y uno de los líderes, es que ellas no se someten, son rebeldes. Y así, pues órale. Después de varios años me di cuenta de que estas personas habían confrontado al pastor de algunas cosas ahí medio raras. ¿Y qué es lo que hicieron los pastores? Silenciarlas. Usted váyase para allá, no moleste. Dejen que las cabritas sigan al frente viendo, sin escuchando todo lo que decimos, sin cuestionar, como si fueran títeres. En pocas palabras, estos líderes le echan la culpa a las ovejas por lo que ellos hacen. De hecho, hay un libro escrito por Michael Kruger, el doctor Michael Kruger, que es presidente de una extensión del seminario donde yo estoy, que se llama El Pastor Bully. El Pastor Bully, que habla acerca de los pastores que abusan de su autoridad para controlar y manipular a las ovejas. Y este es uno de los temas que yo estoy manejando en mi tesis doctoral, que se ve mucho en nuestras iglesias. Y si eso sucede, no tienen por qué someterse a alguien así. Obedecer. Vamos a entender qué es lo que dice aquí el autor. Obedecer es un mandato que el autor emplea, que en algunos contextos puede entenderse como confiar, persuadir, convencer o ganarse a alguien. Pero en este contexto, la idea de obedecer, como lo mencioné anteriormente, no significa que sea una obediencia ciega. Así de, pues lo que dice el pastor ya lo voy a hacer. Espérate. Te damos el contexto de lo que está diciendo el autor en toda esta epístola. Ya está demostrando y qué es lo que hacen los pastores por ellos. Sino un tipo de obediencia, lo que habla el autor, que se basa en el carácter íntegro de los pastores que realmente cuidan y aman a las ovejas. ¿Sí me explico, hermanos? Conocen a nuestros pastores aquí, aman al Señor, los aman a ustedes, cotorrean bien padre, todo. Ustedes dicen, es que ellos realmente me aman, quieren lo mejor para mí. Si te dan un mandato que sea con base a lo que dice la Escritura, lo vas a hacer. Primeramente por amor al Señor, pero también porque te das cuenta de que ellos quieren lo mejor para ti. Pero si es un líder, así, bien famoso, con un látigo, así no es. Y gracias a Dios que esta no es la situación aquí. Entonces, algunos han creído que esta palabra obedecer se refiere a un término militar que es un tipo de obediencia incuestionable. No significa eso, hermanos. No significa eso. Y de hecho, muchos utilizan este texto para crear dictaduras glorificadas, donde la palabra del pastor a veces hasta da la impresión de ser infalible. Es que dijo esto el pastor, sí, pero eso no es lo que dice la Escritura, ¿qué está pasando? No, pero bueno, lo dijo el pastor, el ungido. A estas personas se les olvida lo que dice 1 Pedro 5, 2, 3. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Nuevamente, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Escuchen, tampoco teniendo señorío o enseñorearse de ellos sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Aquellos que dicen o que piensan que obedecer es como si estuvieras en un ejército y no te queda de otra, evidentemente ignoran el contexto general e inmediato de lo que el autor nos demuestra en Hebreos,
Porque aquí se enfatiza el cuidado que los pastores tienen por la vida de las ovejas. Y las ovejas se dan cuenta, lo ven. Entonces las ovejas obedecen, porque ellas ven ese trabajo, ese amor, ese cuidado por sus vidas, y también se sujetan. Mira lo que dice aquí: sujetaos. Esto significa que las ovejas deben ceder ante la autoridad de alguien, en este caso la autoridad de los pastores. Someterse significa aceptar voluntariamente la autoridad y dirección de los pastores. Es algo que tú ves y Dios causa en tu corazón decir: yo me voy a someter a mis pastores por lo que acabamos de ver. No porque te están obligando, porque te están forzando a que lo hagas, sino porque tú ves el testimonio de tus pastores y dices: por supuesto que me voy a someter a ellos. Ellos quieren lo mejor para mí. Implica una actitud de humildad por parte de las ovejas y disposición a obedecer, someterse, demostrando respeto, honor y amor hacia la autoridad y liderazgo del pastor. Esto se refiere a tener confianza. Confianza, esa palabra es clave, tener confianza en la guía y el cuidado de los pastores, reconociendo que su labor y su liderazgo es para el bienestar espiritual de las ovejas. Y esto es lo que el autor dice. ¿Por qué deben las ovejas obedecer y someterse a las ovejas? ¿Por qué se deben someter y obedecer a los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, con gozo y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdí todo el tiempo, pero bueno, me quedan 2 horas más. No es cierto, ya vamos a terminar en un ratito. Las ovejas hacen todo esto porque los pastores que son fieles al Señor y a la palabra cuidan, se preocupan continuamente por sus almas. ¿A quiénes de ustedes les gustan los animales? Yo amo los animales. Yo sé que a mi papá como que medio le cae gordo, pero está bien, no pasa nada. Es que hay unos animales bien sangrones, pero yo siempre fui de gatos. Pero Gaby me convirtió en perruno. Amo los perros. Si ustedes maltratan a un animal, ¿cómo va a responder el animal? Ciscado, con miedo. Si es un perro, todavía te va a obedecer, pero te va a obedecer con miedo. Y ahí como que medio lo chantajeas con un chocolatito o lo que sea, y ahí va y le sueltas y otra vez con miedo. Pero ¿qué pasa cuando amas a tus perritos? ¿Cómo actúan ellos? Ni siquiera tienes que llamarles, ellos llegan corriendo y ahí te ensucian todo, pero estás feliz. Claro, porque ellos se dan cuenta, los animalitos se dan cuenta de que el dueño las ama. El pastor que ama a sus ovejas, las ovejitas se dan cuenta y van con él y lo siguen. Y están así, miren, ¿por qué? Porque dicen: estos pastores que están aquí, ellos quieren lo mejor para mí. Voy. Oye, pero no, tranquilo, mira, ya sé que hay por ahí un camino enrocado, está medio peligroso, pero ¿sabes qué? Ellos tienen experiencia, tienen sabiduría y saben lo que están haciendo. Nos sometemos, nos obedecemos, porque velan por nosotros. Un pastor que actúa de esta manera con las ovejas demuestra que su interés es que ellas estén sanas espiritualmente, creciendo en su amor y conocimiento del Señor, y tengan sus ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Vean esto es tremendo, porque nuestros pastores van a dar cuenta de la forma en cómo pastorearon, cómo pastoreamos, cómo tratamos a las ovejas y cómo ministramos a las ovejas. Esto es lo mismo que dice Primera de Pedro 5:4. Vean rápidamente, bueno, no tienen que ir ahí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, me encanta ese término, el príncipe de los pastores, nuestro buen pastor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Hermanos, los que estamos en el pastoreo, estamos ministrando a las ovejas,
Vamos a llegar delante del Señor y el Señor nos va a decir, a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué tal trataste a mis ovejas? Pues les di sus cachetadas porque no entendí. ¿Qué pasó? Las maltraté, oye, pero ¿se entiende que te frustres con ellas? Pero obviamente vamos a dar cuentas y esto va a ser algo muy serio. A mí me pone a temblar, la verdad. Porque incluso yo en la iglesia St. John's, estoy ahí y luego los chavillos vienen y dicen, ya cállense, chavos, ya dejen de molestar, y dicen puras tonterías, y luego ya dejen. Pero los amo tanto a los jóvenes, a los de la iglesia, que estoy ahí. Y a veces les doy amor apache. Ese no pasa nada. Ese es aceptable, no es cierto. Observa cómo cuando las ovejas obedecen y se someten voluntariamente a los pastores, esto causa que ellos cuiden de ellas. ¿Con qué? Con alegría, con gozo, sin quejas. ¿Saben? Y esto yo lo he visto incluso en la vida del pastor Godoy. Creo que conozco al pastor Godoy, al pastor Chavero también. Y no lo digo esto lo hago más que nada porque quiero predicar lo que estoy predicando, reconociendo su ministerio, la labor que ellos han hecho por tantos años. Y ahora también el hermano Jonathan, mi hermano, va a estar compartiendo con ellos. Pero hay veces, y yo lo he visto, se los digo con todo mi corazón, incluso ahí a Fernando Rodríguez, mi hermanito, también lo veo, están ahí los pastores haciendo su mayor esfuerzo para ser ejemplares en su forma de vida. No son perfectos, ¿ok? No somos supermanes espirituales tampoco, pero están haciendo su mayor esfuerzo para ser ejemplares en su forma de pastorear, en su manera de ministrar, en su manera de vivir. Estudian horas, trabajan, invierten tiempo en la vida de las ovejas, y sin embargo siempre hay miembros del rebaño que no importa cuánto esfuerzo hagan los pastores, hay ovejas que van a quejarse de algo, van a quejarse. Es que esto, es que lo otro. Van a criticar a los pastores. Es que el pastor, es que esto. Van a ser malagradecidas. Es que no me dieron esto, pero es que esto yo no lo quería. Oye, van a desobedecer. Van a chismear. Y en algunos casos hasta van a ultrajar a sus pastores. ¿Y sabes qué, hermanos? Cuando eso sucede, a los pastores les pega bastante duro. Y llega un momento en que es así de, otra vez tengo que lidiar con estas personas que tantos problemas me traen. ¿Ustedes creen que eso es provechoso, hermanos? No solamente para ellos, sino para ustedes. Vas con el pastor, ya, ¿qué quieres? Ya, déjame en paz, ¿no? No, es provechoso. Les voy a dar un ejemplo padrísimo, y de hecho aquí en la epístola a los Hebreos los recipientes eran judíos creyentes que estaban siendo influenciados por falsos creyentes y algunos judíos para que ellos regresaran al antiguo pacto. Decían, miren, ahí está el templo, todavía los sacrificios están ahí, pues ¿por qué no regresan? Y todas las referencias que el autor de Hebreos está tomando es del Antiguo Testamento. Y estoy convencido, con base en todo lo que ha explicado y en otros textos, que el autor de Hebreos quiere utilizar como ejemplo a la nación de Israel. No cometan esos errores. No cometan esos errores. Vean al pobre de Moisés. Vayan rápidamente a Números. Esto se me hace muy interesante. Números 11, del 1 al 15. Números 11, del 1 al 15. Lo vamos a leer rápido porque esto es narrativa y está buenísimo. ¿Ustedes creen que Moisés todo el tiempo estaba, sí, estoy bien feliz lidiando y pastoreando a estas ovejas de Israel? Sí, vamos, ya se despertaba, se rasuraba, checaba su celular y salía de su tienda y vamos a pastorear a estas ovejitas. Vean, escuchen esto. Esto es hasta a mí en lo personal hasta me da risa. Escuchen. Aconteció que el pueblo que se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Vean, sí los mató.
Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Vean cómo están extrañando su antigua vida de esclavitud. Comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los mejores, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, estaban enfadados con algo que el Señor les había dado. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en los molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Vean esa imagen tan bella. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Moisés dijo: ya estuvo suave, ya estuvo suave, ya. Y dijo Moisés a Jehová, y escuchen esto: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo di a luz? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como se lleva a la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste de sus padres, a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo. Escuchen esto, aquí es donde se me hace muy increíble las palabras de Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Imagínense qué pasaría que las ovejas de Iglesia Cristiana Remanente sean tan desordenadas, tan quejumbrosas. Es una ilustración. No estoy diciendo que lo sean. Que sean tan desordenadas, desobedientes, irreverentes, irrespetuosas, chismosas y todo, que los pastores digan: Señor, ¿sabes qué? Ya llévame a casa porque estoy harto de estas personas. Hermanos, eso no es provechoso. Eso no es provechoso. Cuando las ovejas son obedientes y se sujetan a sus pastores, permiten que el ministerio pastoral sea más efectivo, sea más orgánico, natural y evidentemente provechoso. La nación de Israel constantemente se quejó en contra de Dios y de Moisés, al grado de que el profeta estaba exhausto y harto de la gente, quería morirse. Y de la misma manera, cuando las ovejas no obedecen a Dios, y evidentemente no obedecen ni se someten a los pastores que velan por ellas, trabajan por ellas, instruyen y cuidan de ellas, su ministerio se vuelve una carga y no un privilegio. Y yo se los digo porque yo lo he visto en muchos lugares. He visto a hermanos completamente deprimidos y enfadados por lo que sucede con sus ovejas. El pastor está haciendo su trabajo, su ministerio y todo bien, pero las ovejas no responden. De hecho, yo platiqué con un pastor hace ya muchos años y estábamos por teléfono, que me encanta hablar por teléfono. No es cierto, no me gusta hablar por teléfono, pero me llamó él y me decía: es que Isaías, yo prefiero lavar los baños que estar al frente de estas ovejas. Y ahí me contó algunas cosas, y cuando estaba estudiando este texto dije: wow, ¿es serio esto, mis hermanos? Las ovejas pueden hacer que el ministerio del pastor sea miserable. Y es una responsabilidad que ustedes tienen, primeramente ante Dios, y en segundo lugar ante el cuerpo de Cristo y su liderazgo. Este pasaje de Hebreos enfatiza la importancia de apoyar a los líderes de la iglesia, quienes son responsables del bienestar espiritual de su congregación. Cooperar con los pastores les permite cumplir sus roles con gozo, lo cual beneficia a toda la iglesia. Juan Calvino, mi amigo, no tan amigo, soy más amigo de Lutero, pero está bien.
No, Calvino también me encanta. El autor dice lo siguiente: el autor ordena que primero se les rinda obediencia y luego honor. Estas dos cosas son necesarias para que el pueblo pueda tener confianza en sus pastores y también reverencia hacia ellos. Pero al mismo tiempo, por un lado están las ovejas, pero por otro lado, al mismo tiempo conviene señalar que el apóstol o el autor de Hebreos habla solo de aquellos que cumplieron fielmente su oficio, porque aquellos quienes no tienen más que el título, es más, quienes usan el título de pastores con el propósito de destruir la iglesia, merecen poca reverencia y aún menos confianza. Y eso también es lo que el autor establece claramente cuando dice que velaban por sus almas, deber que no realizan sino aquellos que son gobernantes fieles y son realmente lo que se llaman pastores. Fin de cita. Con base en todo lo que vemos, la responsabilidad de las ovejas es la de reconocer, estimar grandemente con amor, obedecer y sujetarse a los pastores por su labor, ministerio, trabajo por la grey de Cristo. Pero hay dos cosas ya para finalizar, dos cosas más que me gustaría señalar. Debes recordarlos e imitarlos. Recordarlos e imitarlos. Ve un poquito atrás, aquí en Hebreos 13. Hebreos 13, ve al versículo 7. Ve al versículo 7. Que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué, e imitad su fe. ¿Sí ven esa escalerita? El pastor, el apóstol imita a Cristo, los pastores imitan a los apóstoles que imitaron a Cristo, las ovejas imitan a los pastores que invitaron a los apóstoles que imitaron a Cristo. Que todo apunta hacia Cristo, mis hermanos. Todo es hacia Cristo. Hebreos 13:7, aquí vemos que el creyente tiene en mente la labor de sus pastores. Las ovejas deben acordarse de aquellos quienes pastorean o pastorearon sus vidas. Y algunos comentaristas señalan que esto probablemente se refiere a pastores que se han retirado o que tal vez ya pasaron a la presencia del Señor. Lo que vemos en este texto es lo siguiente: el autor exhorta a los creyentes a recordar a sus líderes espirituales quienes enseñaron la palabra de Dios. Y no solo se trata de recordar, recuerda su ministerio de los pastores. Es que yo he recordado cómo estos pastores realmente invirtieron en mi vida, cómo se preocuparon por mí, cómo me buscaron, cómo predicaron y cómo me edificaron. No solo eso, sino que también debes observar e imitar sus vidas, cómo vivieron y el resultado de su fe. El propósito es que los creyentes encuentren inspiración y dirección al imitar la fe y el ejemplo de vida de estos pastores, especialmente su confianza y fidelidad a Dios. Y en esencia se nos exhorta a valorar el impacto positivo que tuvieron estos líderes y a seguir su ejemplo de fe auténtica y perseverante. Este principio de imitar a los pastores a medida de que ellos imitan a Cristo lo vemos en diversos pasajes. 1 Corintios 11:1, ¿se acuerdan? Sed imitadores de mí, así como ¿qué? Así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todo siempre enfocado en Cristo. Y lo que vemos aquí es esto, ya para terminar. Las ovejas imitan a los pastores a medida de que ellos también imitan a Cristo. Si tú ves que tus pastores están imitando a Cristo, nuevamente, no estoy diciendo que sean perfectos. Vamos a cometer muchos errores, hermanos. Los pastores cometemos muchos errores. A veces, y lo más triste es que a veces ponemos más atención en los horrores que en la labor que han hecho por tanto tiempo. Porque así es nuestra disposición carnal. Pero hermanos, ustedes, nosotros como ovejas, imitamos su carácter, que aunque no sea perfecto, vemos que se esfuerzan, confían en el Señor y descansan en Él, quien les habilita para imitar al Señor Jesucristo.
Y obviamente si estás en una iglesia donde el pastor no imita a Cristo, pues no tienes por qué imitarlo, ¿verdad? Pero si tú ves que tus pastores lo hacen, lo debes hacer, porque la Escritura no lo dice. Vemos claramente que cuando los pastores demuestran su carácter, integridad, fidelidad y amor por Cristo y su esposa, la esposa de Cristo que es la iglesia, entonces las ovejas tienen la responsabilidad. No es una opción, hermanos. Tienen la responsabilidad de comportarse de esa forma cristocéntrica. Y a manera de conclusión, hermanos, el verdadero modelo de pastoreo que todos podemos tener está en el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, quien vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Esas exigencias de la ley que Dios tenía, que nosotros nunca pudimos cumplir, Cristo las cumplió a la perfección en su vida. Y no solo eso, no solamente Cristo vivió esa vida perfecta en nuestro lugar, sino que Él mismo también recibió el castigo divino que nosotros merecíamos recibir. Él lo hizo todos mis hermanos. Y lo hizo todo por aquellos quienes están en Él. Nuestro buen pastor, Él dio su vida por sus ovejas y venció el pecado y la muerte para reconciliarnos con Dios. Y su obra de redención, el Evangelio de Cristo y el propósito de toda labor pastoral es lo que pensamos. Déjeme repetir esto. Su obra de redención, el Evangelio de Cristo son el propósito y el llamado de los pastores, lo que nosotros buscamos. Y sin el Evangelio en el centro del ministerio, el pastoreo pierde su verdadero significado. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, y nuestros pastores, como instrumentos de la gracia de Cristo, son llamados a guiarnos en ese mismo amor. Al honrarlos y apoyarlos, las ovejas responden a la obra de Cristo en nuestras vidas, reconociendo que ellos velan por nuestras almas en obediencia al Señor. Hermanos, que siempre miremos a Cristo, nuestro pastor supremo, y que aquellos quienes anhelan el obispado tengamos nuestros ojos en Él. Que Él sea esa guía que nosotros tengamos. Nuestro pastor supremo, cuyo amor y fidelidad son la razón de nuestra esperanza y el fundamento de nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, tremendas las palabras que tú revelaste a través de estos autores, tanto Pablo como el autor de Hebreos, y también los ejemplos del Antiguo Testamento y las palabras del apóstol Pedro. Señor, qué gran responsabilidad tenemos los líderes que cuidamos a las ovejas, pero también qué gran responsabilidad tienen las ovejas para contigo y para con los pastores. Te pido, Señor, que tú continúes fomentando una cultura de amor, de unidad, de sumisión, que todo se centre en lo que tú, Señor Jesucristo, has hecho por nosotros. Que sea algo voluntariamente, que sea algo por convicción, no porque es algo forzado o impuesto. Padre Santo, te pido que continúes obrando en los pastores de Iglesia Cristiana Remanente, Pastor Godoy, el Pastor Chavero, próximamente el Pastor Jonathan Godoy. Señor, que tú continúes utilizando Iglesia Cristiana Remanente para propagar, predicar el Evangelio de Jesucristo, y que más almas continúen siendo rescatadas, aquellas almas a quienes tú llamaste y escogiste desde antes de la fundación del mundo. Que esta iglesia crezca en conocimiento, pero también en amor por ti. Y que tanto los pastores como las ovejas trabajen mutuamente por amor a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.